puede ser tomada, señor Sandalio, esta acción como un incentivo para que se produzca más? Habría que preguntar si se va a comprar un Ferrari. No. Él es un empresario. Primero que nada, yo quiero saludar a María René. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Después de mi elección es el primer programa que estoy pisando, porque siempre antes he pisado acá con Julio, hemos chocado varias veces. No, gracias por estar con nosotros, don Humberto. Yo pienso que no es comprarse carros, para comenzar. Segundo, que no es fácil descifrar el pago de un segundo aguinaldo en el sector de la microempresa. Yo he sido obrero. Y cuando he sido obrero quería más plata. Naturalmente. ¿No es cierto? Entonces, molestábamos a la empresa. Y la empresa nos decía, señores, no hay plata. Y salía un decreto que hay que aumentar. Claro. Y teníamos que negociar, ¿no es cierto? Paradójicamente, cuando sale este tipo de decretos, ¿no es cierto?, no está preparado el microempresario como para poder sustentar todo. Porque no olvidemos que él trabaja con su capital para el día, ¿no es cierto? Peor ahora que no le dan lugar a la exportación grande que debería hacerse. Un tema muy grande resulta ser de que nuestro país se ha vuelto consumidor. ¿De qué? De bienes de uso indiscriminado. Si usted va a la 16 de julio, ¿no es cierto?, va a encontrar todo tipo de cosas, incluyendo muebles. Que no son bolivianas necesariamente. Aparte de no ser bolivianos, son usados. ¿No es cierto? Americano, europeo y lo nuevo, chino, ¿no es cierto? Y si nos compramos un par de calzados en la calle, nos va a costar 35 a 70 bolivianos. De mala calidad, porque llega de China. Y si queremos comprar un buen calzado, ¿no es cierto?, no más ni menos de que 450 bolivianos. De buen cuero. No crea, yo estoy utilizando calzados Zamora, hechos en Oruro, En les Oruro, puedo la mostrar en la famosa cámara si fábrica me gusta, Zamora. y que no cuesta más de 150 bolivianos y es Made in Oruro. Bueno, pero no nos vayamos a los zapatos. Estamos hablando Centrémonos en esto, ¿cómo recibe el sector? Pero también no sea tan apocalíptico. También hay ropa deportiva que consumen colegios fiscales, privados, shorts, Pero es lo poleras, mínimo, pues, que no habría- producen no- los microempresarios. Ya, pero no habría que 250.000 producen, ¿no? personas comprando y vendiendo de todo. Pero tal vez Y con este incremento va a haber gente que pueda seguir comprando Ahora, más. la medida, ¿cuánta gente favorece? He escuchado a algunos analistas que decían que esto era destinado a unas 800.000 personas, Es 1.000.000 de solamente personas que para- están, oficialmente empleadas en el país. Claro, es solamente para el sector formal de la economía, que son más o menos un 20% de todos los trabajadores, hombres y mujeres de Bolivia. El Estamos resto, hablando de cuánta gente. Estamos hablando en este momento más o menos deben ser unos 3,5 millones a 4 millones de personas. El resto, o sea, de los trabajadores. De los trabajadores, los que trabajan en Bolivia están más o menos alrededor de unos 5 millones de personas. Y Y hay de un esos, 20%, un dice usted. 20%, unos 4 millones que no reciben, están en el sector informal y no van a recibir ningún aguinaldo. ¿Cuánta platita es esto? Van a recibir, yo no estoy de acuerdo. De manera con indirecta eso. van a recibir, sí. Van a aumentar sus precios. No, a ver, no, Técnicamente, no, técnicamente, aguinaldo Sí. no van a recibir. Aguinaldo va a recibir. Ni un aguinaldo ni el segundo Pero, A aguinaldo. ver, Obvio, vayamos, es vayamos obvio. al A ver, no es impacto tan directo. obvio, Permítame, absolutamente obvio. vayamos al impacto Sí. directo. Estamos hablando de unas 800.000, Sí. 1.000.000 de personas que van a recibir el beneficio. ¿Qué inyección económica es eso para la economía? A ver, un poquito hay que ¿Cuánto poner, más o menos? a ver, He escuchado sí, cifras que pero apuntan a María que René, es 1.600.000 bolivianos. Sí, a ver, pero haremos un contexto A que ver. creo que es interesante. En primer lugar, el gobierno tiene que decidir qué parte de la Constitución va a cumplir. Porque evidentemente el artículo numeral 7 del 317 dice que tiene que hacer políticas distributivas. Pero hay varios otros artículos del Banco Central de Bolivia que tienen que mantener la estabilidad y la fortaleza de la moneda nacional. O sea, no tiene que generar inflación. Esta política
va a generar inflación. Entonces ya hay una contradicción entre la política monetaria, ¿no es cierto?, que últimamente inclusive ha estado siendo bien contractiva, ha bajado tasas de interés, ha subido tasas de interés, ha retirado dinero de la economía vía encaje legal, porque se le estaba disparando la inflación. Y esta es la política fiscal que está aumentando. Entonces aquí el pirómano, el que le mete fuego a la inflación, tiene que ponerse de acuerdo con el bombero, que es el que está apagando la inflación. Pero el gobierno tiene una evaluación de esto y ha Pero hecho un cálculo. es que hablaremos ahora entonces de los valores, ¿no es cierto? A ver, déjame terminar, María. Entonces, lo que vale la pena, yo creo que hay que dinamizar el diálogo y no picotear tanto. Entonces, iremos directamente a lo que estábamos, daremos la línea, si no la gente se confunde, ¿no? Entonces, estábamos hablando, yo estoy poniendo el contexto de cómo funciona así. Primero, la contradicción en temas. Ahora, ¿cuántos favorece? Que era tu pregunta, ¿no es cierto? ¿A cuántos favorece? Favorece a un grupo pequeño, evidentemente, porque este aguinaldo. Ahora, indirectamente, esa es plata que va a ir a circular y va a demandar, pero ya los gremiales y los comerciantes han anunciado que también quieren un aguinaldo, y la forma de que se cubran aguinaldo, entre comillas, los gremiales y los comerciantes, es aumentando sus precios, y es aumentando la inflación, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú vas a tener es este aguinaldo dado por el gobierno y el otro aguinaldo. Ahora, habrá que ver cómo estos aguinaldos, el formal y el informal, se encuentran, pero el resultado general va a ser que lo que el gobierno le ha metido por el bolsillo izquierdo a la gente a través de un aguinaldo lo va a sacar por el lado derecho del bolsillo, porque aquí se va a generar inflación. Ya la inflación está en 7.5%, se va a terminar reconocida. Al año 6.5%. ¿Hay cover? ¿Ah? Claro, o sea, todo el año, ¿no es cierto? O sea, ya se dice que va a estar en torno del 7%. Yo creo que va a llegar inclusive a 8%. Este año se ha anunciado que la inflación iba a ser 4,5%. Ya la realidad desmiente el primer momento y está el doble. Entonces, si se proyecta para el 2014 una inflación de 6.5 y seguimos el padrón que hemos tenido este año 2013, la inflación va a estar por encima de 2 dígitos, puede llegar a 12%, ¿no es cierto? Entonces, la inflación va a ser, hay mucha expectativa de inflación. ¿Qué cálculos se ha hecho en el gobierno? Porque bueno, hasta este momento Arce ha mantenido las riendas de lo macro muy férreamente, ¿verdad? Sí, claro. No se le ha escapado la macro. Así es, María René. Quisiera responderle a Gonzalo de la misma forma como le he escuchado, sin interrumpirle. Hay un Consejo Nacional de Política Económica que se reúne todas las semanas para analizar las variables macroeconómicas, que hace todos los estudios económicos. Ahí está el Banco Central de Bolivia, está el área económica de Luis Arce Catacora como ministro, está el presidente del Estado y están todos quienes están haciendo el análisis previo. No se lanza una medida alegremente, una medida como esta, que si lo vemos desde un punto negativo, obviamente vamos a hablar de inflación. ¿Que va a generar inflación? Va a generar inflación, no tenemos por qué negar eso. Pero hay dos tipos de inflación. Hay la inflación diferencial positiva, que es cuando se inyecta dinero a la economía del pueblo boliviano, que directamente va a llegar a un grupo de unos 3 millones de personas que trabajan en el Estado y que trabajan también en el sector privado. Pero indirectamente va a llegar hasta la vendedora de pastillas, porque la gente tiene más dinero para comprar. Naturalmente se va a generar un nivel de inflación que va a llegar a un 7.5%. La proyección sería 7.5%. Eso es cuando se inyecta economía. La inflación negativa es a la inversa, cuando no hay que comprar, cuando la oferta disminuye. La oferta disminuye, uno tiene dinero en el bolsillo y no tiene que comprar. Entonces, esa inflación es negativa, esa no va a haber. Eso se ha hecho un análisis previo y va a haber un pequeño grado de inflación que va a llegar a un 7.5%, que va a ser repuesto con creces con el incremento salarial que va a ser superior a la inflación en la siguiente gestión y con carácter retroactivo. Entonces, no es como dice Gonzalo, que sale de un bolsillo y entra por otro. No es así. De hecho, ahora, a mí me queda claro algo. Que hay inflación, estamos claros. He ido el fin de semana al mercado y fíjese que yo le tengo fe al viceministro de Producción. He ido al mercado con la ilusión de encontrarme con papa más barata. ¿Ya has tenido suerte de encontrar más papa? No hay papa más barata. Porque la papa no ha vuelto a los niveles en los que estaba. Claro, he ido a la Rodríguez. Sí, pero usted estaba en 80, estaba hasta en 80, ahora está en 60 la roba de papa. Yo no he encontrado a 60. Yo no he encontrado a 60. Pero claro, la percepción de la gente es esa. Aquí hay un componente que el diputado, por más que puede encontrarse en gobierno, es fácil diseñar una política. ¿Sabe por qué? Lo ha dicho María. Hay que ir con 100 bolivianos a la ciudad del Alto. ¿Y qué canasta va a traer? Uno de los problemas. Un segundo problema.
que si bien tienen buenos técnicos, ¿no es cierto? Yo siempre pondré la actitud del presidente Evo, es como yo, como cualquiera, pero resulta que los técnicos son los que se aplazan. No habían sido buenos. ¿Por qué se aplazan? A ver, dígame. Porque en este momento la carga económica que van a dar sobre el doble del aguinaldo va a pesar harto también en la microempresa. Porque no olvidemos, por más sea familiar, ¿no?, por delante tiene otros obreros. Pero además de tener obreros, ¿no?, yo he leído el decreto, no dice, ¿no?, cómo se va a pagar al obrero que trabaja a comisión, al obrero que trabaja a destajo, al obrero que trabaja a contrato. Este decreto puede ser tan hermoso, yo lo digo siempre, porque ese obrero, ¿no? Ahora está al otro lado de la... Tampoco estoy al otro lado, estoy en el medio de la situación, pero lo legal es, ¿no?, que siempre hagan un estudio exhaustivo de la población pequeña a la población grande. Necesariamente. ¿No es cierto? Yo quiero cortarle un momento. Ahora, yo no quiero pelear contigo, disculpame que te tutee, no te quiero pelear el asunto. Mira, Humberto, cuando tú eras obrero, ¿cuánto era el salario básico nacional? Te hablo de hace 30 años atrás y era 300 pesos. 300 pesos. ¿Cuánto es ahora? Más de 1.000 bolivianos. Entonces hay un crecimiento. Hace 30 años pero se está mejorando. Pero se está mejorando. Yo quiero decirte que el pan en esa época, y no sé no porque sean gobiernos de derecha, era 8 por un boliviano, ¿verdad? Hoy día el pan, 40 centavos parece el de 8 por un boliviano. Ya achicado. ¿No es cierto? Es Ahora, no voy a ir pues, contra el gobierno, No porque no tenemos por qué ir contra el gobierno. Pero aquí tenemos que hacer claro efecto de qué diseño le vamos a dar. Es decir, una cosa es el aparato central que va a recibir, el aparato privado grande o mediano, y otra cosa es la gente de abajo. Microempresa. ¿No es Ahora, cierto? yo quiero irme a corte, tengo que irme a corte, pero quiero plantear una pregunta que apenas volvamos del corte, quiero que me la respondan. En esta intención de luchar en contra de la pobreza, de mejorar la condición de los más pobres, ¿no habría sido tal vez una medida más acertada elevar el monto del salario mínimo? Dejo la interrogante, nos vamos a corte y quiero también que usted me responda.